En mi casa siempre hubo libros. Mi padre era un autodidacta y tenía una pequeña biblioteca. Y yo comencé muy temprano a leer. Desde niño, a los 6, 7 años, yo leía ya. Mi tía Enriqueta Magiolo, que era maestra de escuelas, me regaló una vez Las Mil y una Noches, un resumen. Y ahí comencé por una obra de imaginación, que es una de las características de mi trabajo literario, la imaginación. Yo siempre aspiré a tener una cultura global, ¿no? de mucha ambición. Desde luego, en una isla pequeña como esta no era tan fácil, pero ya al irme a Europa a estudiar en los años 60, ya entonces entendí un poco la cultura europea y me involucré mucho más también en otras actividades que eran literarias y que tenían una dimensión mayor. Conocí más autores. A mí me encanta la música, todo tipo de música. Yo soy un melómano, tanto de la música clásica como del merengue, como de la música popular. Es decir, estoy abierto, siempre he sido un tipo abierto a la cultura y a la vida cotidiana. No le pongo trabas a la vida cotidiana. Creo que la vida cotidiana es la gran maestra del ser humano. Marcio Veloz Magiolo nació el 13 de agosto de 1936, siendo un destacado antropólogo, arqueólogo, narrador, poeta, ensayista y crítico literario dominicano. Su alma mater fue la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, y obtuvo el doctorado en Historia de América en la Universidad de Madrid en 1970. Fue miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua. A lo largo de su trayectoria profesional, se desempeñó como subsecretario de Estado de Cultura, director del Departamento de Antropología e Historia de la UASD, director del Instituto Dominicano de Investigaciones Antropológicas, India, director del Museo de las Casas Reales. También fue embajador en México, Perú y Roma, entre otros importantes roles. Marcio Veloz Magiolo sintetiza el pensamiento dominicano a finales del siglo XX. Es como una síntesis de otros grandes pensadores como Pedro Enrique Ureña. Su calidad humanística, su pensamiento versátil, lo corona como uno de los grandes pensadores dominicanos del siglo XX y parte del XXI. Maestro de maestros, gran pensador, aportó en distintas disciplinas, en distintas áreas del pensamiento y de la escritura. Arqueólogo, antropólogo, historiador, novelista. Realmente tenemos en Marcio una gran figura del pensamiento intelectual dominicano que en su momento, además de pensador, también fue gestor de grandes procesos alrededor de lo que fueron las iniciativas más importantes para impulsar el trabajo cultural de la República Dominicana. Yo escribo todos los días, aunque sea una carta, porque escribir es un ejercicio, no es una toma de posición nada más, es un ejercicio. Mientras más usted escribe, mejor maneja el ámbito de lo que está narrando, lo que está diciendo, y escribo de todo. Un día escribo semanalmente una columna para el Listín Diario, los viernes. Hoy está en el Listín Diario, hoy que estamos grabando viernes, escribo sobre teatro, escribo sobre literatura, sobre libros que aparecen, sobre temas filosóficos, sobre aquello que en un momento dado me interesa escribir. No tengo trabas tampoco para ponerme temas. Puedo escribir de una mangulina o de un filósofo, no importa. La vida es amplia y lo permite todo. Yo pienso que el ser humano es el elemento clave, el alma humana, el comportamiento social, la vida cotidiana, son los puntos claves de mi literatura. Aunque estén enmarcados en diversas épocas, siempre voy hacia ese mundo interior que está en mis personajes, un mundo que
que justifica su manera de ser, un mundo que es la crítica a la sociedad misma, un mundo que es esotérico muchas veces, porque me interesó mucho también el mundo esotérico. He estudiado la teosofía, he estudiado el espiritismo. Para mí nada me es ajeno, como decía Terencio. Yo creo que el ser humano vive y debe captar todo, no debe ponerse trabas. Y en ese sentido, pues mi literatura es una literatura abierta que toma temas diferentes de épocas también diferentes. Marcio Veloz Maggiolo es de los grandes intelectuales dominicanos cuya obra trascendió no solamente el país, sino también la región y parte del mundo. Fue filósofo, fue antropólogo, arqueólogo, escritor y sobre todo un buen amigo. Realmente Marcio fue una persona inolvidable, no solamente porque creó el equipo de investigación más importante en el Museo del Hombre Dominicano, sino también porque era muy accesible a sus alumnos y también a los profesores de la universidad. Todo el mundo que lo conoció pues tiene un gran recuerdo de él, y yo creo que Marcio realmente merece todos los premios y laudos que le han hecho. Es un grande, un hombre siempre a recordar y sobre todo un guasdiano. La obra de Marcio es muy completa, no solamente la literatura, sino también los ensayos, los libros, las investigaciones y también hasta los propios guiones que hizo para la televisión y la radio. En su literatura pues ganó prácticamente todos los premios nacionales e internacionales. Recibió del Smithsonian la medalla más importante para el mundo de la antropología, que la recibió nada más y nada menos de las manos de Margaret Mead, la gran antropóloga norteamericana. Su obra arqueológica, sin hablar, no se puede mencionar el Caribe, la historia de la prehistoria del Caribe sin su obra. Y yo creo que realmente lo más importante de Marcio fue también que incursionó en el campo de la culinaria, en el campo de la memoria, especialmente un libro que ganó premio, que fue La memoria de Villa Francisca y sus fantasmas. Marcio Veloz Maggiolo nos deja como legado fundamentalmente la complejidad del dominicano. Realmente, para comprender lo que pasa hoy, inclusive él fue hasta la prehistoria. Y otra cosa muy importante son la vinculación de los distintos tipos de conocimientos, la historia, la arqueología, la antropología, la filosofía, la literatura, e inclusive los aspectos de la vida cotidiana. Yo creo que en ese sentido, pues su obra va a ser relevante mientras vida tenga la República Dominicana, y sobre todo para nosotros la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque allí fue su cuna donde él desarrolló gran parte de su obra. Son unos 73, 74 títulos, infinitas horas de trabajo. Yo me acuesto muy temprano, 10, 10 y media, y me levanto 4 y media, 5 de la mañana todos los días. Y siempre pienso que la última novela que escribo es la que más me gusta. Y eso es lo que me permite seguir escribiendo. Porque digo, bueno, posiblemente voy a escribir una mejor, y si es mejor que la que me gusta, debe ser muy buena. Mi padre fue un ser, yo diría que excepcional. A pesar de todas sus ocupaciones, de todo el tiempo que le significaba hacer lo que hacía, escribir, investigar, leer, siempre estuvo disponible para nosotros. Fue un padre que participó de nuestra vida, fue un padre que estuvo presente en todo momento. Nos acompañaba a las clases particulares, por ejemplo, hacía tareas con nosotros en la casa, nos ayudaba, nos orientaba, siempre se preocupó por nuestra educación, por nuestra orientación, porque nosotros tuviéramos todo dentro del seno familiar. Pero en términos de lo que es la familia, Marcio Veloz Maggiolo fue un ser cariñoso, amoroso, dedicado, sensible, y toda esa sensibilidad que transmitía en sus obras literarias era la misma sensibilidad que transmitía en su hogar. La obra arqueológica y antropológica de Marcio Veloz Maggiolo es pionera en la búsqueda de lo social, del rescate y comprensión de las identidades, y se fundamenta sobre bases científicas. Estudió las sociedades precolombinas caribeñas, estableciendo categorías y conceptos como modo de vida,
modo de trabajo, modo de producción y vida cotidiana. Su labor investigativa proyectó una visión distinta de la cultura taína, en la que refuta los criterios tradicionales creados desde datos históricos coloniales. Conocí a Marcio Veloz Magiolo en el año 1971, cuando él, recién llegado de España, asumió la función de director de investigaciones del Museo del Hombre Dominicano. Él conformó un equipo multidisciplinario. Él tenía un gran sentido del trabajo multidisciplinario y de las ciencias auxiliares de la arqueología. Se puede decir que su visión era una visión moderna. A nuestro juicio, Marcio fue el primer arqueólogo académico de la República Dominicana. El trabajo de Marcio con nosotros fue un trabajo intenso. Siempre nos reuníamos durante las noches a trabajar y los fines de semana íbamos al campo, a diferentes localidades, a hacer trabajo de campo. Asistimos a congresos, a reuniones internacionales y su trabajo fue reconocido, el trabajo del equipo fue reconocido por los investigadores de diferentes países del área del Caribe. Marcio Veloz Magiolo dejó un legado muy importante en la arqueología del área del Caribe. Él trazó todo un esquema de los poblamientos del área del Caribe, una visión diferente. Fue el cambio de una arqueología empírica, de una arqueología amateur, a una arqueología científica. Los trabajos de él fueron ampliamente reconocidos. Fue una persona que ayudó mucho en la formación de otros arqueólogos jóvenes, contribuyó yendo a la ciudad de La Habana, donde tuvo discípulos en La Habana y discípulos en Puerto Rico y en otras islas del Caribe. Marcio fue una persona abierta al conocimiento y reconocedor del trabajo de los demás. Creo que la visión de Marcio sobre la arqueología antillana fue una visión nueva, moderna, con el auxilio de ciencias auxiliares, que antes no fue así. Es decir, fue el primero que rompió con la arqueología tradicional, que era una arqueología romántica. Marcio es el primer arqueólogo académico de la República Dominicana. Mi padre todo lo que hizo, lo hizo con un altísimo sentido de la responsabilidad y del compromiso. Se entregaba en cuerpo y alma a lo que estaba haciendo en un momento dado. La palabra empeñada era para él sagrada. En la literatura siempre buscó la perfección, a pesar de que su obra, gran parte de su obra, se basa en la memoria, ¿no? Pero también hay muchos elementos que provienen de su gran acervo cultural, de su pasión por la lectura, de su pasión por la investigación, de esa gran sed de saber que siempre lo caracterizó. En el área científica igualmente, siempre estuvo ocupado leyendo, buscando, investigando, informándose, aprendiendo y transmitiendo, porque también esa fue una de sus grandes pasiones, enseñar. No era una sed de conocimiento egoísta, sino que siempre estuvo disponible para enseñar, para transmitir, para preparar el relevo, como él decía. A final de la década del 70 y los primeros años de la década de los 80, tuve la oportunidad de compartir con Marcio Veloz Magiolo en el programa Pedestal de la Cultura, que junto al maestro Lucas Jiménez solíamos hacer cada fin de semana en el dial de Radio ABC y anteriormente en el dial de la Gran Musical. Marcio Veloz Magiolo, conocido intelectual dominicano para nosotros los jóvenes de la época, valioso por sus aportes, porque no dejaba de lado a la juventud, y estamos hablando de 40 y tantos años atrás.
Ya como joven de referencia de la intelectualidad, nos nutría en los grupos y asociaciones que recurríamos a él. Todos, lo de la época, de una manera u otra, interesados en la intelectualidad, bebimos en la fuente de Marcio Veloz Maggiolo. Recuerdo de aquellos programas en radio que hice con él, la gran variedad de temas de la intelectualidad que ya para entonces, 40 y tantos años atrás, dominaba Marcio Veloz Maggiolo. Un referente, repito, para la juventud de aquellos tiempos, pero lo curioso de todo esto, que sigue siendo referente para toda la cultura dominicana en general y que se ha convertido en un pedestal de la cultura. Marcio Veloz Maggiolo fue un erudito, arqueólogo, antropólogo, un conocedor a carta cabal de la cultura popular y del sentir del pueblo dominicano. De ahí que las conversaciones con él en Pedestal de la Cultura constituían un toque de queda para la juventud y las asociaciones de grupos juveniles de aquella época. Marcio Veloz Maggiolo es el gran intelectual renacentista de la cultura dominicana. Él aportó en ramas muy diversas del saber y de la creación. En lo que respecta a la creación, no hay ninguna duda de su papel pionero, tanto en lo que respecta a los modelos formales, por ejemplo, de la novela, o incluso de la poesía, porque se habla poco de la poesía de Marcio Veloz Maggiolo, pero su poesía es también significativa. Pero en el ámbito de la novela, Marcio figura en la portada de la novela histórica en este país, con los textos relativos al gavillerismo, enfocados desde un punto de vista diferente. Marcio está dentro de la novela bíblica, así como está en La vida no tiene nombre, referente a la novela histórica, está en la novela bíblica con El buen ladrón, está en la novela experimental. La novela experimental dominicana contemporánea comienza con Marcio Veloz Maggiolo y, por supuesto, con sus textos de referencia clásica. La arqueología del mundo del Caribe, en muchos casos, está pautada por las referencias a los estudios de Marcio Veloz Maggiolo, porque tenía la facultad y la habilidad de saber leer en los residuos que iban dejando las civilizaciones, las organizaciones sociales anteriores, para poder producir entonces una comprensión del pasado inmediato desde el punto de vista arqueológico y antropológico, porque sus estudios también encarnan referencias antropológicas específicas, por ejemplo, su obstinación en estudiar el desenvolvimiento y la vida del barrio. Esa es la característica de Marcio, el uso de la historia, el uso de la ciencia para nutrir la imaginación del creador. Y él era un gran creador, el último intelectual renacentista, digo yo, que tuvo el mundo americano. Era un hombre auténtico, un hombre que buscaba la cultura, que buscaba la conexión de la cultura con el bienestar de la República. Y era una enciclopedia, era un letrado en el sentido más convencional, porque abarcaba múltiples aspectos del saber. Se inició como novelista, como más bien cuentista, pero entró en otras áreas de la literatura, como el teatro. Dejó una producción teatral que, por cierto, el Archivo General de la Nación tiene pendiente todavía publicar, porque ese trabajo se inició en vida. Tuvimos la honra, en coordinación con él en el AGN, de publicar varias de sus obras. Y además de literato, Marcio fue un científico. Es decir, es una combinación no fácil, pero como hombre de esa capacidad inclusiva de la cultura. Entonces fue un arqueólogo profesional que hizo aportes de primera importancia en el avance de la interpretación de los movimientos de los pobladores
antes de la llegada de los españoles en 1492. Se le debe mucho en ese terreno, pero además en el terreno de la reflexión histórica, temas de la cultura nacional, historia literaria nacional. Es decir, Marcio fue una eminencia capaz de cubrir estos vastos y variados aspectos del saber. Marcio Veloz Maggiolo representa el orgullo de sentirse guasdiano. Su intelectualidad y los grandes aportes en el campo de las humanidades, la antropología, la arqueología, son el legado más preciado de su impronta. Egresado de nuestra alma mater de la carrera de Filosofía y Letras, director del Departamento de Antropología e Historia, catedrático que honró nuestro cuerpo profesoral, cultivador prolífero de los géneros líricos y narrativos, en los cuales fue galardonado con el Premio Nacional en los renglones de poesía, cuento y novela. En síntesis, Marcio es orgullo nuestro, orgullo de la nación dominicana y orgullo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Don Marcio Veloz Maggiolo, que además de Premio Nacional de Literatura y profesor meritísimo de la universidad más antigua del Nuevo Mundo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es un intelectual sólido, reconocido nacional e internacionalmente. Es la más alta figura de la intelectualidad de la República Dominicana del siglo pasado. Para mí, siempre estará presente en nuestro país como un ícono del conocimiento, de la cultura, de los saberes. Por tanto, mi reconocimiento a don Marcio Veloz Maggiolo. Concentrándonos en la parte que tiene que ver con la literatura y con la investigación científica, pudiéramos decir que Marcio Veloz Maggiolo deja una huella inmensa en ambas áreas. En la literatura incursiona en todas las disciplinas, en la novela, en el cuento, en el ensayo, en la poesía, en el teatro, en la literatura infantil, y en todas se convierte en un referente. Su legado es un legado universal que está marcado por la manera en que mi padre abordaba lo que consideraba una responsabilidad, lo que consideraba un compromiso. La literatura, la investigación, la academia, la enseñanza, fueron sus grandes pasiones. Mi padre decía, yo vivo de la arqueología y muero por la literatura. Antes de la llegada de Colón había muchas culturas. Varias culturas encontró Colón cuando llega a la isla de Santo Domingo: ciguayos, macoriges y taínos. Los taínos son la más representativa de estas culturas. Son una sociedad cacical, donde el cacique es el jefe de la comunidad y el que tiene los poderes superiores. Eso significa que los llamados taínos, que son la cultura más importante, tenían un desarrollo mayor, tanto en el arte como en la composición social, como en numerosas tecnologías de trabajo. Marcio Veloz Maggiolo cuenta con una extensa producción científica que recoge más de 40 obras en distintas áreas del conocimiento como antropología, historia, arqueología y literatura. Recibió más de 20 reconocimientos y galardones nacionales e internacionales. El 10 de abril del 2021, sus ojos se cerraron para siempre, pero su gran legado cultural permanecerá entre nosotros. El pequeño cangrejo violinista, con sus tenazas alzadas más grandes que su cuerpo, se desplaza con rapidez de hormiga, mueve sus ojos salientes y dirige
una orquesta de sonidos que él considera parte de su propia vida.